Hoy quiero hablar sobre las contracciones y esos momentos de rotura, esos momentos de quiebre que son necesarios, que son importantes y que son naturales dentro de lo que serían los procesos de transformación o de cambio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos viviendo un cambio o estamos en medio de ese transcurso, hay un punto donde se vive con una extremada lucha interna. Es algo tal que así. Venimos en este momento presente con un montón de cosas que vienen de nuestro pasado, ¿no? Que han ido construyendo la idea de quiénes somos o la idea de lo que sería nuestro propio autoconcepto. Cuando nos encontramos con ese autoconcepto, realmente lo que estamos viendo es nuestra personalidad actuando, es nuestros condicionamientos formados, apilados unos encima de otros, generando la persona que crees que eres tú hoy en día. ¿Qué pasa? Que cuando queremos generar cambios y transformaciones, normalmente nos solemos enfocar en las cosas que podemos cambiar de manera externa. Lo curioso es que empezamos a luchar con la vida, con las situaciones, con las circunstancias, queriendo que éstas cambien, queriendo que éstas se transformen. Pero entramos en una especie de lucha, entramos en una especie de batalla, de la cual salimos perdiendo inclusive antes de entrar, porque estamos entrando en esa batalla, peleando en esa batalla que queremos con algo nuevo, precisamente con la personalidad que está generando o que está alimentando que las cosas sean tal como son. Es decir, estamos intentando solucionar y transformar un problema, uno, estando dentro del problema, dos, siendo el alimento de ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del alimento? Porque en sí nuestro estado interno, nuestra vibración, emociones, mente, todo eso que forma nuestra personalidad crea un color, crea un matiz y ese matiz resuena con la materia, con lo tangible. Entonces, cuando hablo de alimento me refiero a que estamos entrando en la batalla para cambiar algo que es resonante a quien estamos siendo hoy en día y por lo tanto intentamos cambiarlo de fuera siendo la misma persona que lo está alimentando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando todo lo que es teóricamente teórico lo conocemos? Que aunque seamos racionalmente conscientes de que nosotros tenemos gran parte de responsabilidad de que nuestras creaciones sean de X forma, la personalidad va a buscar mantenerse a lo largo del tiempo. Y ahí es donde entraría entonces estar en conflicto. Cuando estamos en conflicto no es más que diferentes estados, perspectivas, matices dentro de uno mismo chocando y friccionando ante sí. Por eso, por mucho que quieras cambiar las cosas desde fuera, parece ser que más que traer alivio y satisfacción, sientes que te estás chocando contra una pared. Porque no tiene nada que ver con cómo es físicamente, materialmente tu realidad, sino la persona que está operando y funcionando detrás de esta. Cuando somos conscientes de todo esto y entramos en lo que sería como la redirección de la mirada hacia nuestro interior, es normal, es incluso necesario que se viva la etapa de la contracción. La contracción no es más que diferentes partes de ti misma que están chocando, están colisionando dentro de ti. Cuando el pasado y el presente chocan y chocan y chocan y chocan, y se genera lo que sería la resistencia. Por eso hay como mucha resistencia al cambio, pero la resistencia en sí no es más que dos ideas, dos matices, dos formas de queriendo emerger en el mismo tiempo. El pasado que se vuelve al presente, que ya no funciona, busca
mantenerse, busca aferrarse, busca seguir siendo lo que es, creer que es lo que crees que es. Eso impide que lo que realmente es no pueda emerger y por lo tanto la persona lo vive como una crisis de identidad, lo vive como un conflicto de identidad, porque entra en un estado de no soy esto, pero tampoco me identifico, pero esto ni esto es, ¿qué es entonces? ¿No? Pero no es que nada sea, porque todo eres, sino que no hay orden y hay lucha entre lo que se quiere mantener versus lo que está queriendo salir de ti. Durante estas semanas he estado viviendo exactamente ese estado. Inclusive puedo decir que estoy en medio de ese estado. Si no, no podría estar hablándote de esto. En estos días he descubierto y experimentado algo muy curioso y que no había sido consciente antes de. He pasado por muchas crisis de identidad, por muchos estados a lo largo de mi existencia, pero nunca me había percatado de la magnitud que tiene ese punto de quiebre y que es tan largo como tú desees que sea, es tan desgarrador como tu resistencia quiera estar presente dentro de esto. En realidad solo se trata de desistir, desistir en seguir manteniendo una idea de lo que eres, una personalidad que no te está funcionando hoy en día. Y como digo, para tu mente es desgarrador porque es una parte de ti que debe morir, no literalmente, pero debe morir para que la otra pueda emerger. Es como los cambios. Para generar un cambio, muchas veces hay que hacer cosas nuevas, pero muchas veces hay que dejar de hacer. Pero ya no solo hacer, sino muchas veces que hay que ser de una manera y hay que dejar de ser de otra. Entonces, cuando estamos dentro de este vaivén y tú te sientes en medio, es como sentir que te están tirando de ambos lados, como sentir que hay dos cosas que están tirantes hacia ti. Te van tirando para adelante, para atrás, para un lado, para otro. Y se generaría como una especie de caos a nivel interno dentro de la persona y que emerge de diferentes formas, bien sea como emocionalidad, pensamientos, acciones, pero como muy descontroladas, como que tienen mucha más fuerza que tú. Y aquí pueden pasar varias cosas y dependiendo del matiz y la individualidad de cada persona, nos puede estar hablando de o diferentes estados de conciencia, diferentes enganches o diferentes mensajes dentro de la psique y del campo energético de ese individuo. Entonces, cuando se está intentando crear un proceso de cambio, y ya he hablado varias veces de esto, es importante ir más allá de lo que vemos en la forma. Es importante no solo ir más allá de la forma, sino también permitir que lo que tenga que romperse se rompa, sin poner fuerza ante eso que se está rompiendo. A mí me recuerda mucho esta energía como al arcano la Torre del Tarot. Esa carta en sí simboliza cuando hemos generado como una estructura, una manera de, una idea mental, un repertorio emocional, algo que son como nuestras bases, ¿no? Que es con lo que nos presentamos ante el mundo, ante la vida, ante lo que hemos construido al fin y al cabo, ¿no? Lo que nosotros hemos construido de nosotros mismos. Pero llega un momento en el que esa torre es tan dura, es tan rígida y no es nada sustentable, que es necesario que se rompa. Pero por nosotros mismos no la rompemos porque nos genera seguridad, nos genera esa sensación de hogar
esa sensación de estar a salvo, pero es una sensación y un estado de seguridad que depende exclusivamente de seguir funcionando, siendo, actuando y sintiendo esas bases, esas estructuras, eso que habíamos construido. Pero cuando algo externo como es la vida, como es alguna situación externa a nosotros, choca, impacta en esas bases van a intentar mantenerse de pie, van a intentar mantenerse firmes y fuertes ante los golpes que le está otorgando eso de fuera. Pero muchas veces nos peleamos con eso que nos está golpeando y la mayoría de veces simplemente es un mensaje o forma de hacernos ver de que no somos eso que creemos que sí que somos y que esa fricción, ese conflicto no es más que la necesidad de proteger esa torre que habíamos construido, esa idea que habíamos construido en nosotros mismos. Entonces, a eso me refería con que la resistencia dura el tiempo en el que tú decides sostenidamente de que tú tienes que seguir siendo de la misma forma. La manera en la que te has ido moviendo y presentándote ante la vida es la única manera en la que tú eres y que sin eso no eres nada, es la que está generando que ese choque cada vez sea más desestabilizador, porque tu seguridad, tu sensación de hogar está en lo que has construido de ti más, no en ti, que es totalmente diferente. Por eso cuando pasan ese tipo de cosas, y es algo muy común, es el enfocarnos en devolvernos o traernos de nuevo a casa, ¿no? Seguramente habrás escuchado el no, regresa a ti, vuelve a ti. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de todos esos pasitos hacia nosotros, como ese descenso, el viaje de la mente al corazón y un sinfín de formas, lo único que están diciendo a nivel energético inconsciente es: recuerda quién eres, recuerda realmente lo que eres, más no lo que crees que eres, ¿no? Y todas las cosas al final te invitan a ir rompiendo los cimientos que construyeron la idea mental de lo que eres, ¿no? Otra forma de verlo es a través del deber ser. Ayer estaba hablando con unas amigas y les comentaba que yo sentía que tenía como un deber ser muy fuerte. No es algo que me venga de ya, es algo que he construido. He construido un deber ser muy fuerte, muy duro, incrementable, podría decir en muchos casos. Y precisamente, aunque eso me ha servido de mucho, me ha alejado mucho de lo que realmente soy, porque me he creído totalmente la idea de que era precisamente esa idea de lo que se supone que era todo ese deber ser, ¿no? Entonces es interesante ver nuestra torre, es interesante ver las bases que están sustentando la idea de lo que te estás contando sobre ti, qué adjetivos, qué cosas, qué elementos están muy marcados en ese deber ser o esas bases o esos cimientos, porque precisamente, aunque ahora parecen que son tu punto seguro, seguramente, y te aseguro que se volverán en tu contra cuando te olvides de ponerte a ti en el centro. Cuando digo te olvides de ponerte a ti en el centro, no es una idea concebida, no es una forma concebida, es un estado. Es un estado cuando es algo que sabes que no te representa, pero que decides. Es como cuando vas a vestirte y abres el armario de tu casa, ¿vale? De tu cuarto, de tu habitación, y ves ahí como un montón de prendas y diferentes colores, texturas, elementos, lo que sea. Y tú cada día, cuando te levantas, sientes la suficiente libertad como para escoger qué es eso que quieres ponerte hoy. Pero si tú tienes una idea muy marcada de cómo es tu forma de vestir o lo que se supone que
tienes que ponerte, porque eso te representa, tu ropa te representa, pues por lo tanto no vas a ni siquiera cuestionar si lo que hay en tu armario es algo que quieres ponerte, es algo que te hace sentir bien. De manera automática lo vas a hacer, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente igual. Nuestra torre, nuestras bases, precisamente es como nuestra puesta a punto. Es nuestra seguridad ante la vida y ante lo externo. Pero cuando queremos generar un cambio, una transformación, bien sea o de manera consciente o porque de manera inconsciente la vida nos está invitando a eso, precisamente esas bases van a ser tu Aquiles, tu punto de Aquiles, tu piedra, porque van a querer mantenerse en el mismo terreno de la misma forma y contra más golpeadas son, más se resisten a mantenerse en pie. Y cuando tú te estás identificando tan fuerte, tan hardcore con esas bases, es imposible que éstas se rompan, porque que se caigan esas bases implican que tú te caes y tú no quieres caerte. La realidad de todo esto es que no nos caemos nosotros como tal. Se caen las máscaras, los condicionantes, las creencias, todo lo que está como de añadidura, pero que no son realmente lo que tú eres. De ahí que esté hablando y haya empezado hablando de las contracciones. Las contracciones son como puntos de dolor, son como momentos en los que la vida sientes como que te quedas ahí y duele. Es como los momentos de la vida donde siento ese dolor, ese quiebre. Y hay muchos matices dentro del quiebre. Hay pequeños quiebres, hay quiebres más largos y otros que parecen ser infinitos. Pero lo que habla el quiebre, o sea, está el quiebre y dentro de ese quiebre está la resistencia al quiebre. No sé si me hago entender, no sé si me llego a explicar. Es algo que no sé muy bien ponerle palabras, pero es como sentir que te estás rompiendo, pero que mientras te estás rompiendo hay calor. Es como sentir que algo me está doliendo, pero a la vez me está liberando. Cuando conectamos con el dolor, muchas veces lo hacemos de manera superficial porque sentimos miedo de que si nos adentramos del todo a ese dolor, a eso incómodo que estamos experimentando, nos lleguemos a meter en un pozo, en un fondo sin salida, en una oscuridad infinita y permanente. Y por lo tanto es como entrar de puntillas, pero quedarnos precisamente en la superficie. Y cuando tocamos como ese puntito, hacemos de repente ¡pum! Queremos salir de él, precisamente por ese miedo a ahogarnos o quedarnos siempre o de manera permanente en ese estado. Pero es curioso cuando en ese punto, que sería como, esto sería como el punto de quiebre y nosotros estamos como tocando esto, es curioso como creemos que aquí en la oscuridad solo hay frío, hay heladez y todo es absolutamente caótico y perdido, pero cuando tocamos ese punto y estamos viviendo esa resistencia, esa contracción, si en vez de buscar salir corriendo de esa contracción y acompañamos la contracción, pasa algo muy mágico en eso, en ese momento, y es que te adentras y dentro es donde puedes coger vida, es donde viene ese punto de quiebre, donde sientes que algo se va, pero se va mientras algo está naciendo en el mismo momento. Sé que es como muy superfluo o como que no tiene una forma muy predeterminada, pero es algo que cuando se experimenta se sabe. Es como un ciclo que va unido, la muerte y la vida van dentro del mismo ciclo, ¿no? Y que una no va separada de la otra. Es más, se suele decir que cuando algo muere,
algo está naciendo. O sea, cuando alguien está muriendo, está naciendo en otro lugar, ¿no? Entonces es como los estados de conciencia o las creencias. Para ir, para poder explorar, para poder adquirir o para poder ampliar la mirada, necesitamos desmontar la mirada que tenemos, o sea, los ojos con los que estamos mirando ese presente. ¿Para qué? Para precisamente cuando desmenuzamos todo eso, puede surgir una nueva mirada. Pues aquí igual, para que el cambio y la transformación suceda, la contracción es el punto de quiebre necesario, que es donde esas bases más se resisten a caerse, pero es en ese preciso momento donde si dejas de luchar y las tiras, pueden hacer algo nuevo, pero es en ese punto en el que dejas de luchar, en el que dejas de querer mantenerlo. Y no es algo que sea a nivel consciente, no es algo que tú controlas. Y que precisamente es curioso y paradójico, ¿vale? Pero para entrar en el punto de quiebre, para ir profundizando en ese quiebre, es paradójico que requieres quebrarte, que requieres notar las roturas. No es lo mismo que ponerse a sufrir, porque cuando sufres es la resistencia de la superficie que te decía que quiere salir, pero cuando te vas en ese estado de rotura, no hay sufrimiento. Sí hay dolor, pero no hay sufrimiento. El sufrimiento es la capa superflua que lo que hace es ese choque que te decía antes de las bases, de esa torre con eso que le estaba golpeando de fuera. De ahí que muchas veces digamos, es que siento que me estoy pegando contra un muro. Es que es como que pam y pam y pam. Vale. Porque no estás dejando que las cosas sucedan. Cuando digo sucedan, no hablo nada externo, sino no estás dejando que suceda lo que requiere que suceda dentro de ti para que luego eso pueda verse de otra forma, pueda aparecer de otra forma, puedas aparecer de otra forma. Eso es algo que he estado experimentando muchísimo últimamente. Llevo varios meses en ese estado de lo que creía que era o mi forma de ser versus lo que está emergiendo dentro de mí en este momento, ¿no? Precisamente cuando tienes una idea muy concebida de cómo se supone que has sido siempre, la vida para compensar te suele llevar al otro estado, porque en el otro estado no nos reconocemos, en el otro estado no nos concebimos, no nos vemos. Es más, rechazamos ese otro estado porque vivimos apegados al estado que creemos que sí que somos, ¿no? Entonces es como si dividiéramos las cosas entre blanco y negro, sí, no, me representa, no me representa, ¿no? Es como todo muy, muy, muy dual, y contra más dual tú seas respecto a la idea que tú tienes sobre ti, más conflicto vas a vivir cuando la vida requiera que tú transformes algo de ti misma, ¿no? Porque tienes una idea muy rígida y cerrada de lo que se supone que implicas, de lo que se supone que implica ser tú. Pero es la misma idea, esa, la que te mantiene en condena y precisamente te mantiene quieta, te mantiene en un estado de stand-by. Pero no es porque la vida esté en stand-by, sino porque tú estás luchando contra ella.